Día 50. Levítico 9. Al octavo día Moisés llamó a Aarón y sus hijos y a los jefes israelitas. Entonces le dijo a Aarón: presenta un ternero como ofrenda para el perdón de tus pecados y quema un carnero en honor de nuestro Dios. Después de eso dile a los israelitas que también presenten un chivo como ofrenda para el perdón de sus pecados y quemen en honor de nuestro Dios un ternero y un cordero. Estos animales deberán tener 1 año de edad y no presentar ningún defecto. Hoy mismo nuestro Dios les mostrará que es poderoso, por lo tanto también deben presentarle un toro y un carnero como ofrendas para pedirle salud y bienestar, y presentar una ofrenda de cereales amasada con aceite. Los israelitas llevaron ante el santuario todo lo que Moisés les ordenó. Todo el pueblo se presentó ante el altar de Dios y allí se quedó. Entonces Moisés les dijo: estas son las órdenes de Dios. Si ustedes las cumplen, Dios les mostrará todo su poder. Luego Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda para el perdón de tus pecados y quema una ofrenda en honor de nuestro Dios. Presenta también la ofrenda del pueblo para que Dios te perdone a ti y a ellos. Aarón mató al ternero y lo presentó como ofrenda para el perdón de su propio pecado. Sus hijos le acercaron la sangre del ternero y Aarón mojó en ella su dedo para untar de sangre las puntas del altar. El resto de la sangre la derramó sobre la base del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y una parte del hígado, tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. La carne y el cuero los quemó fuera del campamento. Enseguida Aarón presentó el animal que se quema en honor de Dios. Sus hijos le presentaron el animal cortado ya en pedazos y Aarón los quemó en el altar junto con la cabeza. Luego lavó los intestinos y las patas del animal y también los quemó. Entonces sus hijos le acercaron la sangre y Aarón la derramó sobre los 4 costados del altar. Después de eso Aarón presentó la ofrenda para el perdón de pecado del pueblo. Tomó el chivo de la ofrenda y se lo presentó a Dios, tal como lo hizo con la ofrenda anterior. También quemó las ofrendas en honor de Dios, siguiendo las normas establecidas. De la ofrenda de cereales tomó un puñado y lo quemó sobre el altar, junto con la ofrenda que se quema en la mañana de honor de Dios. Aarón mató además el toro y el carnero que el pueblo ofreció para pedirle a Dios salud y bienestar, y los presentó a Dios. Sus hijos le acercaron la sangre y Aarón la derramó en los 4 costados del altar. Sobre el altar quemó también las colas, los riñones, una parte del hígado y la grasa que recubre los intestinos del toro y el carnero. Sin embargo, Aarón también solamente realizó la ceremonia de ofrecimiento del pecho y la pierna trasera derecha de los 2 animales. Para terminar, Aarón extendió los brazos hacia el pueblo y los bendijo. Después de presentar las ofrendas, Aarón se apartó del altar y entró en el santuario junto con Moisés. Cuando salieron los dos bendijeron al pueblo. Todos ellos vieron el poder de Dios, quien envió fuego y quemó por completo todo lo que estaba sobre el altar. Ante esto todo el pueblo lanzó gritos de alegría y se inclinó hasta tocar el suelo contra la frente para adorar a Dios. Levítico 10. Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, tomaron sus hornillos y quemaron incienso en ellos, pero no lo hicieron con Dios como Dios lo había ordenado, así que Dios envió fuego contra ellos y les quitó la vida. Entonces Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que Dios tenía en mente cuando dijo: quiero que mis sacerdotes me obedezcan y que todo el pueblo me alabe. Y Aarón se quedó callado. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío paterno de Aarón, y les dijo: saquen del santuario los cadáveres de sus parientes y llévenlos fuera del campamento. Ellos fueron, envolvieron a los muertos en sus propias túnicas y los sacaron del campamento. Entonces Moisés les dijo a Aarón y a sus 2 hijos, Itamar y Eleazar:
Ustedes no deben guardar luto por la muerte de sus parientes. No se suelten el cabello ni rompan su ropa. Recuerden que cuando se derramó aceite sobre sus cabezas, ustedes fueron consagrados como sacerdotes de Dios. Tampoco deben alejarse del santuario, pues si lo hacen, nuestro Dios se enojará contra todo el pueblo y ustedes morirán. Lo que deben lamentar los israelitas es que Dios haya tenido que enviar ese fuego. Y ellos hicieron lo que Moisés les ordenó. Dios le dijo a Aarón: cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, no deberán haber tomado ninguna clase de bebida que pueda emborrachar. Si lo hacen, morirán, pues ustedes deben saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene nada que ver conmigo, entre lo que es puro y lo que es impuro. Esta orden no cambiará jamás. Además, deben enseñar a los israelitas a obedecer los mandamientos que les di por medio de Moisés. Moisés también le dijo a Aarón y a sus dos hijos, Itamar y Eleazar: entre las ofrendas que se quemen en honor de Dios, las de cereales es muy especial, así que deben hacer con ella un pan sin levadura. Ese pan lo comerán junto al altar, que es el lugar apartado para eso. Además, cuando el pueblo presente ofrendas para pedirle a Dios salud y bienestar, tú y tus hijos y tus hijas podrán quedarse con el pecho y la pierna del animal, pues esto es lo que les corresponde. Deberán comerlos en un lugar limpio, pero antes de esto realizarán la ceremonia de ofrecimiento ante el altar de Dios y quemarán la grasa del animal. Esta orden es de Dios y no cambiará jamás. Poco después Moisés preguntó por el chivo que se ofrece para el perdón de los pecados. Cuando supo que ya había sido quemado sobre el altar, se enojó con Itamar y Eleazar y les dijo: ¿por qué no se comieron el chivo en el santuario? Ustedes saben que se trata de una ofrenda muy especial. Es una ofrenda para el perdón de pecados. Con esa ofrenda Dios los perdona a ustedes y al pueblo. Como la sangre no fue llevada al interior del santuario, ustedes debían haberse comido la ofrenda en lugar apartado para eso, tal como yo les ordené. Aarón le respondió: hoy mis hijos Nadab y Abiú presentaron delante de Dios su ofrenda para el perdón de sus pecados y también quemaron una ofrenda en honor de Dios. Sin embargo, tuve la desgracia de perderlos. ¿Crees que le habría gustado a Dios que hoy también hubiera comido de la ofrenda para el perdón de pecados? Al oír Moisés la respuesta de Aarón, se dio por satisfecho. Salmos 50. Himno de Asaf. Nuestro Dios, el Dios Supremo, llama a los habitantes de la tierra desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde la ciudad de Jerusalén, desde la ciudad bella y perfecta, Dios deja ver su luz. Ya viene nuestro Dios, pero no viene en silencio. Delante de él viene un fuego que todo lo destruye, a su alrededor ruge la tormenta. Para juzgar a su pueblo, Dios llama como testigos al cielo y la tierra y declara: que se ponga a mi lado los que son fieles, los que han hecho un pacto conmigo y me ofrecieron un sacrificio. Y el cielo da a conocer que Dios mismo será el juez y que su juicio será justo. Dios mismo declara: Israel, pueblo mío, escúchenme, que quiero hablarte. Yo soy tu único Dios y seré tu acusador. Yo no considero malo que me ofrezcas animales para sacrificios en mi altar, pero no necesito que me ofrezcas los terneros en tu establo, ni los cabritos en tus corrales, pues yo soy el dueño de los animales del bosque y del ganado de los cerros. Yo conozco muy bien a todas las aves del cielo y siempre tomo en cuenta a los animales más pequeños. Si yo tuviera hambre, no te pediría de comer, pues soy el dueño del mundo y de todo cuanto hay en él. ¿Acaso crees que me alimento con la carne de los toros y que bebo sangre de carnero? Yo soy el Dios Altísimo. Mejor tráeme ofrendas de gratitud y cúmpleme tus promesas. Llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Al malvado Dios le dice: tú no tienes ningún
derecho de andar repitiendo mis leyes, ni de hablar siquiera en mi pacto, pues no quieres que te corrija ni tomas en cuenta mis palabras. Si ves a un ladrón, corres a felicitarlo. Con gente infiel en su matrimonio haces gran amistad. Para hablar mal no tiene freno tu boca. Para decir mentiras se te desata la lengua. A tu propio hermano lo ofendes y siempre hablas mal de él. A pesar de todo eso, he preferido callarme. Pero estás muy equivocado. Si crees que soy como tú, ahora voy a reprenderte y voy a aclararte las cosas. Tú te olvidas de mí. Si no quieres que te despedace, sigue estos consejos. De lo contrario, no habrá quien te salve. Si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Lucas 6. Un sábado Jesús y sus discípulos caminaban por un campo sembrado de trigo. Los discípulos comenzaron a arrancar espigas y frotarlas entre las manos para sacar el trigo y comérselo. Los fariseos vieron a los discípulos hacer esto y dijeron: ¿por qué desobedecen la ley? Está prohibido hacer eso en el día de descanso. Jesús les respondió: ¿no han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? David entró en la casa de Dios, tomó el pan sagrado que solo los sacerdotes tenían permiso de comer y se lo comieron él y sus compañeros. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse en el día de descanso. Otro sábado Jesús fue a la sinagoga para enseñar. Allí estaba un hombre que tenía tullida la mano derecha. Los fariseos y los maestros de la ley estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba la mano de aquel hombre. Si lo hacía, podrían acusarlo de trabajar en el día de descanso. Jesús se dio cuenta de lo que ellos estaban pensando, así que llamó al hombre que no podía mover la mano y le dijo: levántate y párate en medio de todos. El hombre se levantó y se paró en el centro. Luego Jesús dijo a todos los que estaban allí: voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es correcto hacer en día de descanso? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirar a todos, Jesús les dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y la mano le quedó sana. Pero aquellos hombres se enojaron muchísimo y comenzaron a hacer planes contra Jesús. En aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 los llamó apóstoles. Ellos eran Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, que era miembro del partido de los patriotas, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que después traicionó a Jesús. Jesús y los 12 apóstoles bajaron de la montaña y se fueron a una llanura. Allí se habían reunido muchos de sus seguidores. También estaban allí muchas personas de la región de Judea, de Jerusalén y de las ciudades de Tiro y Sidón. Habían llegado para que Jesús los escuchara y los sanara de sus enfermedades. Los que tenían espíritus malos también quedaron sanos. Todos querían tocar a Jesús porque sabían que el poder que salía de él los sanaría. Jesús miró fijamente a sus discípulos y les dijo: Dios los bendecirá a ustedes, los que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendecirá a ustedes, los que ahora pasan hambre, porque ahora tendrán comida lo suficiente. Dios los bendecirá a ustedes, los que ahora están tristes, porque después vivirán alegres. Dios los bendecirá a ustedes cuando la gente los odie y los insulte, o cuando sean rechazados y nadie quiera convivir con ustedes. La gente los trata así solo porque me obedecen a mí, el Hijo del Hombre. Siéntense felices, salten de alegría, porque Dios ya les tiene preparado un premio muy grande. Hace mucho tiempo su propia gente también trató muy mal a los profetas. Jesús miró a los otros y les dijo:
Qué mal les va a ir a ustedes los que son ricos, pues ahora viven cómodos y tranquilos. Qué mal les va a ir a ustedes los que tienen mucho de comer, porque pasarán hambre. Qué mal les va a ir a ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es llorar y estar tristes. Qué mal les va a ir a ustedes a los que siempre reciben halagos. Hace mucho tiempo su propia gente halagó a los profetas mentirosos. Escuche bien lo que tengo que decirles. Amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltraten, a quienes los insulten. Respóndales con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. Si alguien les da una bofetada en la mejilla, pídanle que les peguen la otra. Si alguien quiere quitarles el abrigo, dejen que también se lleve la camisa. Si alguien les pide algo, dénselo. Si alguien les quita algo, no le pidan que lo devuelva. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Si ustedes les prestan algo solo a los que pueden darles también algo, no hacen nada que merezca ser premiado. Los pecadores también se prestan unos a otros, esperando recibir muchas ganancias. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presenten sin esperar nada a cambio. Si solo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios su Padre es compasivo con todos. Jesús también les dijo: no se conviertan en jueces de los demás, y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás, y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás, y Dios los perdonará a ustedes. Denles a otros lo necesario, y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Jesús también les puso esta comparación. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerían en el mismo hueco. El alumno no sabe más que su maestro, pero cuando termine de sus estudios sabrá lo mismo que él. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta en las muchas cosas que haces tú? Es como si te fijaras en el ojo de alguien hay una basurita y no te dieras cuenta de que en el tuyo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle al otro: déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en el tuyo tienes una rama? Hipócrita, saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Jesús también les dijo: ningún árbol bueno produce frutos malos, y ningún árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se conoce por los frutos que produce. De una planta de espinos no se pueden recoger higos de uvas. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de su boca muestran lo que hay en tu corazón. Jesús continuó diciendo: ustedes dicen que soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que le enseño y me obedece, es como el que construyó una casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.